Y bueno, para finalizar nuestro ciclo de ponencias, quisiera invitar a nuestros tres invitados en el panel, El futuro en el diagnóstico clínico. El primero de ellos es el licenciado Rodrigo Saucedo Martínez, coordinador de innovaciones de la Fundación Carlos Slim, donde colabora en los distintos proyectos de investigación que se desarrollan en el mismo. Es egresado de la licenciatura de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Antes de estar en el instituto, trabajó en el área de finanzas públicas, microeconomía y teoría de juegos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde se encargaba del manejo de estimaciones econométricas, revisión de literatura, entre otras actividades. También se ha desempeñado como profesor en diversas materias del instituto. Asimismo, nos acompaña el ingeniero Jesús Huerta Gutiérrez, actualmente es el director general en México y Latinoamérica en la empresa Diasorin. También ha sido parte del equipo de Philips Medical Systems en diversos países del continente. Ingeniero biomédico de profesión, el ingeniero Huerta lleva más de 4 años en Diasorin, empresa dedicada a biotecnología. Como tercer ponente, tengo el gusto de presentarles al ingeniero Sinibaldo Navarro, director de Científica Industrial de Venezuela, empresa líder del mercado venezolano de diagnóstico clínico. También es fundador y director general de Dynamintech Corp., empresa enfocada en soluciones de software para el laboratorio de diagnóstico clínico con presencia en México, Brasil, Venezuela, El Salvador y Costa Rica. Como moderador tendremos al maestro en ciencias Daniel Tobar Nieto, presidente de LANS Laboratorios de Referencia, a quien cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecerles que hayan realizado el esfuerzo de acompañarnos esta mañana. Estoy seguro que ya sea de una conferencia o de otra, se llevarán a sus respectivos laboratorios, hospitales o clínicas algo que sea de utilidad. Y les queremos agradecer que nos acompañen en esta ocasión, en nuestro primer encuentro académico, que seguramente será el primero de muchos que irán evolucionando y mejorando gracias a la retroalimentación que ustedes nos aportan. Entrando en materia, le quiero agradecer a nuestros tres panelistas el que nos acompañen el día de hoy. Estoy seguro que se darán cuenta que son personas con un antecedente bastante diverso, bastante interesante, todo relacionado al qué pasa en los análisis clínicos, tanto en México, Latinoamérica en particular y el mundo en lo general. Quisiera comenzar dirigiendo una pregunta a Rodrigo Saucedo. Rodrigo, ¿cuáles son las tendencias emergentes en el campo del diagnóstico clínico y cómo consideras que éstas impactarán al status quo de los laboratorios clínicos? Buenas tardes. Primero que nada, agradecerte, Daniel, Rodrigo, por la invitación. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Un punto interesante es que creo que primero debemos contextualizar cómo es que ha evolucionado nuestro sistema de salud y cómo ha evolucionado el perfil epidemiológico de la población a la que estamos atendiendo. Pasamos de atender enfermedades infecciosas al atender enfermedades ya crónicas, y esto nos obliga también a considerar y reconsiderar el enfoque que tenía todo el sistema de salud, de pasar de un sistema enfocado en curar al paciente a contar con un sistema enfocado en tener un paciente que sea corresponsable en el cuidado de su salud y que esté más enfocado hacia temas de prevención y no tanto de curación. Y esto fundamentalmente requiere que el paciente conozca y se reconozca a sí mismo en sus condiciones de riesgo, en sus condiciones de salud, y ahí es donde creo que los nuevos métodos diagnósticos juegan un papel fundamental. Si nosotros consideramos cómo funciona hoy el sistema de salud funciona bajo una lógica poblacional, donde se busca llegar a un cierto grupo y se mapean estas características de la población y se desarrollan o diseñan intervenciones muy enfocadas hacia el grupo como conjunto. Creo que los nuevos métodos diagnósticos nos permiten hacer una migración hacia un concepto que hemos acuñado como salud pública personalizada. Este concepto pareciera ser contrario al espíritu de la salud pública, pero lo que busca es primero buscar un grupo de riesgo que como población ya comparta ciertas características y que con estos avances en los diagnósticos clínicos podamos ya considerar la caracterización personal
de este paciente en el marco de un contexto en el que se desenvuelve. Entonces, un tema muy importante es que, dado que son pacientes que deben estar mucho más vinculados hacia el cuidado de su salud y mucho más corresponsables, debemos también, desde la perspectiva de un sistema, una prestación de un servicio de salud, pensar cómo acercarle el servicio de salud a la persona, porque antes pues era muy sencillo, el paciente se sentía mal, estaba enfermo, iba a la unidad, le tomaban su muestra, le daban su resultado y se le daba un tratamiento, pero ya hoy generalmente estamos hablando de personas que consistentemente deben estar recibiendo nuevas mediciones, nuevos resultados, deben estar conscientes de este cuidado, y pues nuestra dinámica, y en especial en una ciudad como estas, nos impide el mantener esa continuidad en el cuidado de nuestra salud, y creo que ahí es donde están las nuevas tendencias. Por un lado, todo este nuevo movimiento denominado Point of Care, que es llevar estos servicios a la persona, el contar con servicios móviles, y también nuevos métodos diagnósticos. Solíamos pensar, digamos, cuando nos remontamos hace 50, 60 años, en pruebas básicas, y que hoy ya podemos evolucionarlas a pruebas moleculares, pruebas genómicas, y ya el contar con ciertas pruebas que no solo le digan que usted está en riesgo, lo que usted está en riesgo por A, B, C, D, y creo que eso es hacia donde se puede migrar este esquema. Creo que va por ahí el tema de los nuevos retos. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por esta primera respuesta. Jesús, desde el punto de vista de los fabricantes de equipos y reactivos de diagnóstico clínico, ¿hasta qué punto consideras que estas tendencias, que de hecho ya comenzaba a mencionar Rodrigo, como el point of care y el single drop of blood, pueden llegar a sustituir a las tecnologías actuales o complementarlas? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Lance, a Daniel y a Rodrigo. Pues bueno, viendo esa pregunta del point of care y el one sample of blood, primero me gustaría definir un poquito para ubicarnos en tiempo y en espacio, ¿no? ¿Qué es el point of care y qué es esto del one sample of blood? El point of care es básicamente hacer el análisis en la cabecera del paciente. Es decir, llega el paciente, ya sea una unidad médica donde está choqueado, o puede ser una emergencia médica, o en terapia intensiva, o en terapia intermedia, y básicamente ahí se hace el análisis de sangre e inmediatamente se le da el tratamiento al paciente. Eso sería por el lado del point of care. El lado del one sample of blood es una nueva tendencia que está surgiendo básicamente en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, en donde con una pequeña cantidad de muestra de sangre se pueden hacer algunos análisis. Una vez entendiendo esas dos definiciones, yo les puedo comentar que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los fabricantes, estas son técnicas que son complementarias. No quiero meter miedo a los laboratorios ni a los usuarios, ni mucho menos, eso no es el punto. Simplemente es una tendencia, pero esto no está desplazando, y desde el punto de vista de Diasori, nosotros no estamos desplazando ese nivel, ¿no? Sino simplemente el point of care aún tiene muchas aristas en el que se está evaluando a nivel de Estados Unidos y Europa cómo es que se debe dar el manejo. Desde mi punto de vista, simplemente son técnicas complementarias que ayudan a los médicos a dar un tratamiento mucho más rápido en la cabecera del paciente, a utilizar menos cantidad de sangre, pero sin embargo, una vez que ya se le ha dado al paciente el diagnóstico y el tratamiento, todo lo demás tiene que seguir haciéndose en el laboratorio. Entonces, esto no va a desplazar, desde mi punto de vista, creo que en muchos años, al laboratorio. Inclusive, aún hay muchos riesgos y muchas aristas en cuanto a responsabilidad, en cuanto a liability, en cuanto a riesgos en la toma de muestra en la cabecera del paciente, porque muchos médicos y los laboratoristas y los jefes de laboratorio aún no se ponen de acuerdo en quién es el responsable que tiene que hacer esto. Si la toma de muestras la tiene que hacer la enfermera o la persona que está en toma de muestras del laboratorio, y eso aún está en muchísima discusión, y me parece que no veo todavía que vaya a alcanzarnos todavía en varios años. Muchas gracias, Jesús.
Continuando con nuestro panel, vamos a tocar ahora temas de tecnologías de información, que sin lugar a dudas, hace un momento Elías mencionaba a el santo más consultado en Google. Y bueno, pues aquí tenemos un experto, sin lugar a dudas, que es Sinibaldo Navarro. Sinibaldo, me gustaría que nos pudieras compartir cuál consideras que es el rol que están jugando estas tecnologías de la información en el campo del diagnóstico clínico y sobre todo qué cambios importantes crees que estas tendrán en los próximos años. Gracias, Daniel. Bueno, y aprovechando para agradecer a Lance por la invitación. Bueno, a ver, las tecnologías de información, como ya mencionaste, ya son básicas en nuestra industria y en cualquier otra industria. Actualmente, en la actualidad, lo que detectamos como gran tendencia y un poquito como ya el doctor Elías nos transmitía, en los sistemas de gestión de calidad, cada vez es una tendencia. En México se vive, segundo país en el mundo con esta tendencia, y nos lleva a tener un proceso, a unas exigencias de trazabilidad y un control de proceso muy alto. Y en esto es vital el sistema de información, lo que nos hace que todas nuestras actividades, todos nuestros procesos sean fácilmente auditables, estemos generando información que va a ir generando esta capacidad de auditoría, de medición en nuestros laboratorios. Y también el poder medirnos, el poder saber el TAT, nuestros indicadores de calidad, los sistemas de información son básicos. Si no, estaríamos perdiendo el 50% más de nuestro tiempo de trabajo en detalles administrativos, en esto, y sin ningún tipo de objetividad. Los leads nos están llevando a ese camino. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué cambios vamos a ver en nuestra industria? Pues vamos a ver el cambio principal, la nube, ese término súper abstracto que todos vemos y que nos lleva, que quizás no comprendemos, pero que nos lleva a una estructura de flexibilidad, de costo, de alcance laboratorio mucho más amplio que el que vivimos actual. Otro punto que vamos a jugar es la interconectividad. Aquí podemos tener tendencias como el Internet de las Cosas, el IoT, que está creando un impacto. Esto va a revolucionar el mundo y con ello el mundo del diagnóstico. Nuestros laboratorios también van a ser impactados. Aquí ya no es la conexión del simple equipo, sino vamos a tener sensores, diferentes sensores de temperatura. Vamos a poder tener cuánto estamos gastando de agua, de electricidad, y ya vamos a llegar a niveles de business intelligence mucho más avanzado de lo que estamos trabajando en la actualidad. Y lo que sería la cooperación entre organizaciones, ya el laboratorio isla no va a ir cambiando. Vamos a tener que compartir información laboratorio a laboratorio, una prueba de referencia uno a otro, toda esta trazabilidad, todo este manejo va a ser mucho más fácil, tecnológicamente ya es posible. Ya vamos viendo tendencias a nivel internacional de la interconectividad, colaboración en interlaboratorios, siendo ya la base de dónde comenzar y trabajar en nuestro futuro. Muy bien, pues sin lugar a dudas yo creo que nadie puede negar que las tecnologías de la información y los distintos acercamientos que tenemos ya como usuarios de consumo general, pero también como empresas, como laboratorios, como hospitales, como clínicas, pues son innegables y no hay que pelear contra ellas, ¿no? Alguien mencionaba en el descanso, cuando estábamos platicando, que todavía por ahí tenemos algunos médicos del broche bajo. Hace mucho no veía yo de esto, pero tienen razón, todavía nos encontramos cierta resistencia a cambiar y a evolucionar, pero sin lugar a dudas yo creo que es irrefutable. Entonces, desde el punto de vista, Rodrigo, de evidencia, de que esto se esté aplicando, de que estas tendencias estén verdaderamente llegando a ser una realidad y concretándose, ¿cuál consideras que es el tiempo en el que en nuestro país comenzaremos a ver estas tendencias ya aterrizadas?
Yo creo que quisiera retomar un par de conceptos que comentan ellos. El primero es que la transformación de nuestro sistema de salud nos ha obligado también a repensar en nuevas formas de prestar un servicio de salud. En el primero, y coincidieron totalmente, creo que la precisión que te da todavía una prueba de laboratorio no se puede contar con ella en una prueba rápida, en un levantamiento en campo. Sin embargo, ya hoy el paciente demanda resultados rápidos porque esta dinámica en la que lo empuja lo obliga a su vez por la gran cantidad de actividades, los tiempos de desplazamiento. Y creo que en ese sentido los servicios que se están transformando hacia seguir a la persona donde quiera que se encuentre, usando tecnologías de información, mandándole la información por correo electrónico, mandándole un mensaje a su celular, es hacia donde está ese cambio. Y creo que dos modelos exitosos que se me ocurren ahorita es el caso de Estados Unidos en CVS o Walmart, que ya están considerando estos pilotos donde les denominan ellos el One Stop Shop, pero en salud, donde yo voy, me toman estudios de laboratorio, adicionalmente tengo una consulta médica que ahí mismo, con los resultados que me entregaron, me prescriben el medicamento. Esto es, se está transformando el modelo hacia, por un lado, ya no considerar el servicio de laboratorio como un servicio independiente, sino como un componente de un agregado que es prestar un servicio de salud a la persona. Creo que ese es un tema importante. Y el otro es que el avance de la tecnología misma en los nuevos métodos hace que sean más accesibles ahora para la población, y que bueno, yo creo que eso también va eliminando barreras y los elementos diferenciadores que puede tener ya un laboratorio o un servicio de salud van más hacia el asegurar un contacto con el paciente. Y yo creo que México está bastante cerca en realidad de ese ejercicio. El gobierno federal lleva implementando ya varios pilotos en varias partes del país. Es complicado porque al final de cuentas hay una estima alrededor de mi salud. Si bien yo ya considero el teléfono un dispositivo personal, yo creo que es más fácil que uno olvide al hijo que al celular. De pronto, el considerar que el teléfono celular o que mi correo o que un dispositivo sea una herramienta para el cuidado de la salud no es tan sencillo todavía. Yo creo que se están dando buenos pasos en general. Los avances tecnológicos, y quienes ya llevamos en esto un rato, hace 7, 8 años cuando comenzaba a trabajar yo con Rodrigo estos ejercicios, pues parecía que esto se sonaba como Disneylandia. Y hoy uno voltea y si se mete al mercado de las aplicaciones, hay 1.4 millones de aplicaciones. Cuando esto lo empezábamos a ver había 10,000, 20,000, 40,000, y de esas el 17, 18% son de salud. Entonces lo que te dice es que el mercado ya está, que está avanzando hacia allá, y que creo que la integración de estos servicios es lo que va a hacer una diferencia en el corto plazo. Sin lugar a dudas, yo creo que un tema interesante, y al final del día recordar que todos somos parte de este sistema, ¿no? Evidentemente Rodrigo, por el trabajo que realiza en la fundación, con obviamente todo el equipo, con todo el alcance que tienen como Fundación Slim, pues evidentemente acerca a institutos y a todo lo que representa el espectro masivo, ¿no? Y es el interés, platicábamos ahora, el efecto de tratar de llevar sin fines de lucro sistemas que ayuden a agilizar esto, ¿no? Pero bueno, ahora pasando a la perspectiva del fabricante, Jesús, ¿qué está haciendo el día de hoy tu compañía, ¿no? Diasori, para los que no la conozcan, es una compañía italiana, pero con presencia en todo el mundo. ¿Qué está haciendo este fabricante para adaptarse a estas nuevas tendencias? Y desde tu punto de vista, ¿qué pueden hacer y qué aspectos deben de cuidar los laboratorios clínicos para continuar siendo relevantes en esta industria? Sí, desde el punto de vista de Diasori como fabricantes, y retomando un poco lo que decía también Rodrigo, la tecnología nos ha rebasado, ¿no? Me parece que ya nos rebasó y tenemos que ver la mejor forma de aplicarla a nuestros negocios, y obviamente siempre con el fin que tenemos como compañía de darle una mejor calidad al paciente. Nosotros como Diasori somos una empresa que, primero, como lo comenté, no estamos tendiendo a esas muestras en la cabecera del paciente, a tomar las muestras ahí. Nosotros somos una empresa más de nicho, de enfermedades infecciosas, donde también somos muy importantes en la parte de vitamina D, en aldosterona, en renina. Ahí es donde estamos poniendo un poco más nuestros esfuerzos en obtener pruebas que puedan ayudar más a los pacientes, pruebas esotéricas que nosotros le llamamos en el mercado, ¿no? Pruebas raras. Ahí es donde nosotros
vamos apuntando la tecnología. A pesar de que la tecnología ya está, la tenemos y está avanzando a pasos agigantados, una cosa es que esté la tecnología, pero una cosa es cómo vamos a aplicarla a lo que estamos buscando, ¿no? Y retomando también un poco lo que decía Rodrigo, aún estas pruebas de cabecera del paciente no son tan precisas, no son tan exactas, es por eso que siempre se va a necesitar un laboratorio y todo lo que está detrás de un laboratorio, ¿no? Entonces, nosotros como Viasori no vemos esa tendencia, sabemos que existe, sabemos que probablemente nos va a alcanzar no sé en qué tiempo, les mentiría si les digo el número de años, pero más bien nosotros estamos enfocándonos un poco más hacia automatizar más nuestros equipos, tener pruebas de mejor calidad, tratar de investigar más en pruebas que sean raras, donde tenemos un nicho de mercado nosotros, y conversando también con algunos fabricantes, porque tengo la oportunidad de platicar con otras marcas que también son líderes en el país y a nivel Latinoamérica. Entiendo que están más bien enfocados a esa parte, más bien hacia la automatización, quizá tener equipos más rápidos de laboratorio para darles, obviamente, a los laboratorios una eficiencia mejor, que es lo que ustedes están buscando para entregar los resultados con mayor rapidez, tanto al médico como a los usuarios. Y sí, también tratar de no meternos en esa parte de las aplicaciones donde el paciente puede ir y ver sus resultados y quizás hasta darse un autodiagnóstico con San Google o con Wikipedia, porque al final del día tampoco son informaciones veraces y hace falta años de estudio para tener un resultado y una valoración. Entonces, más bien cuidamos esa parte, ¿no? Esa parte donde no confundamos a los usuarios y a los clientes finales, de que cada quien tiene su rol, ¿no? Zapatero a tu zapato, y ahí es donde nosotros nos estamos enfocando un poquito más. Muy bien, yo creo que es muy interesante la perspectiva, obviamente, del fabricante, porque al final pues, las tendencias van aterrizándose a través de este tipo de compañías y el alcance que tenemos. Se mencionaba en alguna de nuestras ponencias iniciales cómo la evolución en las metodologías, sin lugar a dudas, nos ayuda, pero toma mucho tiempo, mucho dinero, mucho recurso aterrizarlo para que esto se dé. En ocasiones, y ahora que pasamos obviamente con Sinibaldo hablando de tecnologías, nos encantaría, no sé si ustedes estén familiarizados con una serie de televisión de muchos años, se llama Star Trek, ¿no? Viaje al espacio, en fin, a las estrellas, y a mí me encanta. Yo siempre, cuando discutíamos en el laboratorio, bueno, cuáles serían las tendencias, qué debiera de suceder, ¿no? Y recuerdo la serie donde pasaban un escáner que no tocaba el cuerpo y con eso ya sabían exactamente qué tenía el paciente. O sea, bueno, ¿cuándo va a llegar eso? Pero por más que he presionado a Viasori, todavía no me dice cuándo. Hoy día, Sinibaldo, ¿qué podríamos hacer los laboratorios de análisis clínicos para utilizar estas tecnologías de la información y generar más valor a nuestros pacientes y médicos? A ver, pregunta interesante. Y acá quizás lo que tenemos que ver es el principio fundamental de cualquier tecnología, sistema, y es que podamos tener acceso a nuestra información en el momento, en el lugar y en el formato correcto. Eso es quizás el rol fundamental, y de ahí va a explotar todo lo que hagamos a raíz de este sencillo concepto. Desde el punto de médico, quizás, bueno, aquí el médico que necesita una respuesta correcta y darle un mejor servicio de que solo un solo resultado, un solo número. El médico tenemos que hacerle que nuestro resultado, nuestro servicio como laboratorio, le satisfaga y lo haga volver. Eso es desde un punto de vista ya casi viendo como un cliente. Y acá es poder ver estos reportes de forma dinámica, esta consulta vía web, poder ver históricos, poder detectar grupos de riesgos. Estamos viendo que cada vez el sector médico está exigiéndonos al laboratorio un diagnóstico o ya una guía del diagnóstico mucho más sofisticada que la actual. Para esto también se necesita el poder actuar en diferentes áreas del laboratorio y poder dar diagnósticos cruzados. Por decir, podemos ver el sistema de información, tiene información química, hemato, inmuno, poder trasladar y observar diferentes valores y dar un valor agregado, un diagnóstico
a otro nivel, a un nivel mucho más avanzado. Eso es lo que estamos viendo un poco de la parte médica. Del paciente, valor. Ya el doctor Elías un poco también, de nuevo lo vuelvo a citar porque dio un poco la parte preanalítica. La parte preanalítica y la parte postanalítica quizás son los factores donde el paciente se ve afectado. Cómo podemos mejorar nuestras tomas de muestra. O sea, aquí simplemente podríamos ya hacer que nuestros pacientes tengan acceso a nuestros sistemas de información, puedan hacer esta solicitud vía remota. Aquí ya podemos hacer una analogía como hacer un web check-in cuando estamos yendo a nuestro aeropuerto. La experiencia se hace mucho más rápida, valoramos mucho mejor la experiencia de volar, pues igual va a ser el laboratorio. Y esto va a ser la costumbre, va a ser lo normal. Nosotros antes de ir al laboratorio, para poder hacer una toma de muestra de 5 minutos. Igualmente que la posanalítica, recibir el resultado en nuestro celular, no tener que volver. Esas son las partes básicas que vemos en lo que sería atención al paciente, calidad de servicio. Pero también, como Rodrigo también ya hizo alguna acotación, el paciente, el usuario normal, ¿no? Todos nosotros estamos en un mundo casi saturados de información. Cada vez necesitamos más, pedimos más. Estamos viendo que el paciente mismo, el usuario, llevamos nuestros smartwatch, el Apple Watch, estamos viendo cómo va nuestro ritmo cardíaco minuto a minuto, cómo estamos con aplicaciones que nos controlan las calorías que estamos comiendo, cómo estamos avanzando, qué tanto ejercicio estamos haciendo. La información del laboratorio va a ser mucho más objetiva, va a ser mucho más importante cuando migremos quizás a un mundo del single drop of blood, quizás hacer las pruebas mucho más, de forma más rutinaria va a ser la norma. El poder migrar, darle acceso a nuestros pacientes, combinar información va a ser la clave en interconectividad, colaboración y dar un servicio más acorde a lo que el paciente como tal está buscando actualmente. Muy bien. La siguiente pregunta, quiero contextualizarla un poco para que me ayuden con sus respuestas desde las perspectivas de salud pública, de fabricantes y obviamente de tecnologías de la información. A mí se me hace muy interesante. Nosotros tenemos la fortuna, pues, de contar con socios, es decir, con hospitales, clínicas y laboratorios que nos brindan el honor de su trabajo en todo el país. Y la pregunta, cada vez que viajamos y visitamos distintos laboratorios, muchas veces es la misma. Es decir, ante la competencia inminente que existe de grupos grandes o agresivos en cuestiones de precio o en tamaño o número de sucursales, estos grandes capitales que migran hacia hacer crecer esta oferta de salud, realmente muchas veces discutimos este tema de la calidez del servicio, de la calidez que el laboratorio regional, el laboratorio local puede otorgar a estos pacientes. Y el paciente, como ya lo decían hace un momento, no busca únicamente un resultado, no busca un número, busca ser comprendido, busca ser escuchado, busca ser apapachado, que su moretón no sea tan grande como el de la vez pasada, en fin. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, porque todo el tiempo hablamos de estas tendencias, pero ¿qué le podrían recomendar a nuestros socios que el día de hoy nos acompañan, ¿no? El día de hoy tenemos junto con nosotros a dueños de laboratorio, a jefes de laboratorio, a analistas, a especialistas en calidad, etcétera. ¿Qué podrían recomendar a nuestro auditorio el día de hoy para poder entender estas tendencias, que no todo es tan frío como el celular, o no debe ser tan frío como el celular, ¿no? Que evidentemente lo que sucede y el single drop of blood y todo esto está allá afuera? Pero ¿qué podrían recomendar de manera concreta a nuestro auditorio para poder aprovechar estas tecnologías, saber qué identificar, qué utilizar, qué acercar, pero sin perder ese contacto humano tan importante y que sin lugar a dudas es la clave de que los pacientes sigan regresando con nosotros en cada ocasión? Rodrigo. Déjame tomar un caso que yo viví como, digamos, del otro lado como usuario. Normalmente se nos acercan varias organizaciones para pedirnos que si queremos probar algún producto, pilotearlo, conocerlo. Pues generalmente el conejillo de Indias es uno que está ahí, ¿no? Y pues a ver,
échamelo a mí primero para yo sentir, entenderlo y sobre eso poder trabajarlo. Y me acuerdo que me dijeron, mira, esta es la gota de sangre para la prueba tradicional de glucosa, y te vamos a hacer una prueba muy específica que te va a permitir medir tu resistencia a la insulina. Eso fue interesante. Me la hacen y me dicen, muy bien, tú estás en 7.2. No me acordaba ni siquiera el número. Y me dije, ok, ¿eso qué significa? Pues que estás más o menos. Ok, ¿y qué significa? Bueno, que pues, tienes que hacer algunas cosas para cuidarte. Ok, bueno, pero ¿y qué significa? Entonces, yo creo que un elemento relevante es que hemos hecho un esfuerzo muy importante en asegurar que contamos con un servicio de salud muy competente en cuanto a aspectos de calidad, en cuanto a aspectos de control técnico, el seguimiento de procesos. Pero lo que el usuario busca, y coincido totalmente, es una comunicación afectiva, decir, oye, la persona que está del otro lado, si bien tiene que sacar 100 muestras al día, tiene que procesar 400 veces lo mismo, está atendiendo personas, no está atendiendo números, y creo que ese es uno de los grandes retos que enfrentamos hoy. Antes no era necesario porque era una persona que iba, se atendía y se iba y regresaba a los 6 meses porque otra vez tenía catarro. Entonces le decían, mire, tomas estas 3 pastillitas y se acabó. Cuando ya estás hablando de una persona que tiene que regresar, que lo que buscas es que se enganche y sea corresponsable en el cuidado de su salud, ese elemento humano, llamémosle, en la prestación de un servicio, creo que es lo que puede hacer la diferencia. Y el otro punto creo que muy relevante es que la ola de cambios tecnológicos, tanto en los métodos diagnósticos como en las tecnologías de la información, en general asusta. Y lo digo tanto como alguien que ya ha tocado implementar esto, como alguien que lo tiene que a su vez adoptar, porque de pronto te dicen, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Y digo, en la torre, ¿de qué me está hablando? ¿No? Entonces te tienes que meter, te tienes que poner a averiguar. Y una de las cosas yo creo que más satisfactorias de trabajo que hago es cuando tú tienes que llegar a dar una capacitación en el uso de una tecnología y tú puedes sentir que estás enfrentándote al terror mismo de la gente por prender una computadora, por enviar un mensaje, por utilizar algo, y el poder transmitirles que esto les va a ser benéfico, que esto les va a ayudar y que le van a encontrar un valor como usuarios, como pacientes, como alumnos, como prestadores de un servicio. Eso creo que es la diferencia y es lo que va a ser el elemento diferenciador frente a la competencia tan feroz que están enfrentando hoy allá afuera. Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias. Yo creo que sin lugar a dudas un consejo útil. Desde tu perspectiva, Jesús, se me hace muy interesante porque en ocasiones me toca escuchar no solo sobre este tema, sino sobre otros, ¿no? Que cuando estamos en particular en México, como que rechazamos lo que se está haciendo en otras partes del mundo porque decimos, eso aplica allá, pero aquí no, aquí es diferente. Y pues sin lugar a dudas es importante tropicalizar las soluciones, no hay duda al respecto, pero tampoco cerrarnos a dejar de escuchar lo que está sucediendo en otra parte del mundo, porque puede ser útil para lo que hacemos aquí. Ustedes como compañía internacional, ¿no? ¿Cómo podrías aterrizar y ayudarnos a hacer una recomendación concreta nuevamente de estas tendencias que ya se comentó a lo largo del panel? ¿Qué recomendación clara y precisa podrías hacer hacia nuestros socios que el día de hoy nos acompañan? Bueno, yo pensaría en mi pregunta y bueno, contestaría, ¿no? Mi respuesta en 2 puntos. Uno sí, de la parte del fabricante y también la otra parte del usuario, ¿no? Me parece que en algún momento todos hemos sido usuarios. Desde el punto de vista del fabricante, yo les recomendaría que invirtieran en tecnología. Eso es importante, ¿no? En la medida de lo posible, tratar de invertir en tecnología, utilizar los recursos de infraestructura que tenemos ahora, internet, aplicaciones, todo lo que hemos mencionado en este foro. Pero también poner un poquito de énfasis al laboratorio, ¿no? Mejorarlo en el área, automatizarla, tratar de automatizarlo un poquito más, tener en cuenta lo que decía también Elías, que me pareció muy interesante, la toma de muestras, porque en mi experiencia, no les voy a decir el cliente, ¿no? Pero fue en Latinoamérica, me llama y me dice, oye Jesús, es que tu máquina no funciona, y molesto, y digo, ok, voy para allá, voy a ver exactamente, no me está dando los resultados. Empezamos a hacer un análisis, a buscar la causa raíz y encontramos que su centrífuga, puede ser, o sea, mi licuadora tenía más revoluciones que su centrífuga.
Entonces digo, oye, pues ahí está la causa raíz, ahora me dices que mi equipo no funciona, pero también todo lo que está atrás, pues bueno, ahí es donde ustedes también tienen que invertirle, ¿no? Se quedó un poco molesto, pero al final del día me dijo, oye Jesús, te lo agradezco, no habíamos notado estos detalles, y creo que mucho va en esa parte, ¿no? Tratar de invertir en tecnología, automatizar un poco más, tratar de eliminar esa parte manual y empezar a migrar hacia la parte de quimiluminiscencia o biología molecular, dependiendo de hacia dónde quiera ir cada uno de los laboratorios. Obviamente apoyarse mucho en los recursos de infraestructura tecnológica que se tengan, como internet, aplicaciones, para tratar de dar también resultados más rápidos al mismo paciente y a los mismos clientes, porque al final del día ellos necesitan los resultados rápidos, ¿no? Y de parte del usuario, pues bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces también muchas cosas las traslado al fútbol y empezamos a ver que el jugador mexicano es un jugador que corre más, que aguanta mucho el esfuerzo físico, a diferencia de otros jugadores como podría ser el europeo, que son un poco más técnicos o más de estar pegando, y hay que tratar de utilizar esas características que tenemos los mexicanos, ¿no? Y siempre que viajo o que algún extranjero viene acá a México me dice, es que ustedes los mexicanos son personas cálidas, son personas que siempre te abrazan, son personas que siempre te apapachan. Y me parece que eso hay que verlo también y aprovecharlo desde el lado del usuario, ¿no? Cuando tú llegas a X laboratorio, si te tratan bien, te reciben bien en la recepción, te explican lo que va a pasar en la toma de muestras, sea la muestra que vaya a ser, ¿no? De sangre, o de ultrasonido, de rayos X, lo que sea, y tú entiendes más o menos cómo está el proceso y te van llevando de la manita, al final vas a regresar con ese laboratorio, ¿no? Entonces, creo que son muchas aristas, muchas variables que hay que tocar, pero al final del día hay que concientizarse en el cliente y en la salud de los pacientes. Serían mis dos pensamientos, ¿no? Excelente, Jesús. Fíjate que esto último que mencionas, se me hace muy interesante que el panel haya tomado la perspectiva de uno como usuario. Número uno, porque es cierto, todos hemos sido usuarios del laboratorio, todos. Y esto debe de facilitar mucho el entendimiento de qué tenemos que hacer para aterrizar, de qué nos gustaría, ¿no? Y se me hace muy interesante esto que mencionas de la calidez. Algo que me gustaría compartirles en este foro, algunos de ustedes ya lo conocen, es que Lance Laboratorios recientemente, en los últimos meses, abrió operaciones en Estados Unidos. Abrimos una empresa en Estados Unidos para empezar a atender a hospitales, clínicas y laboratorios allá y traer las muestras a México y procesarlas aquí. Ya no al revés. Ya no solamente mandar muestras de México a Estados Unidos, sino al revés. Y nos hemos llevado muchas sorpresas muy gratas. Existe el interés, existe el atractivo. Normas internacionales como ISO 15189 permiten obtener esa credibilidad y convencer al cliente y decirle, en México vamos a hacer las cosas muy bien. Pero se me hace muy interesante destacar lo que hablas de la calidez, ¿no? Uno como latino, yo llego a Estados Unidos aquí acostumbrado a que a todo el mundo lo saludas, si es mujer le das un beso, si es hombre le das un abrazo. Yo llegué abrazando y besando a todo el mundo allá, ¿no? Sí, rápidamente entendí que no era igual, pero bueno, a mí se me hace muy interesante y yo sí quiero reiterar esto, ¿no? Este tema, este valor que tenemos, un poco como comunidad latina, pero sobre todo es muy importante estandarizar los procesos de atención, de recepción del paciente, tener laboratorios limpios, agradables, no tienen que ser lujosos, tienen que ser limpios, agradables, en donde una persona verdaderamente se sienta tranquila de que si ahí me van a picar con una aguja, pues todo está en orden, ¿no? Pero luego el ingrediente que tiene que ver con el servicio y con esa calidez, con que los recuerden por su nombre, el que obviamente los inviten, les expliquen y no lleguen como máquina, a ver, siéntese, a ver, enséñame el brazo, a ver, no, esta vena no sirve, a ver el otro, en fin, ustedes saben a qué me refiero. Sin lugar a dudas, yo creo que, y conforme escucho las respuestas y pienso en mi propia experiencia, yo tengo 42 años de edad, el laboratorio lo fundaron mis padres hace 47, yo nací en el laboratorio, les puedo enseñar la mesa de trabajo, no. Pero llevo muchos años escuchando historias de todo tipo y teniendo la fortuna de conocer a muchos de ustedes. Entonces, sin lugar a dudas es un tema que es clave, ¿no? Ese trato humano, esa calidez es lo que prepondera y lo que nos hace regresar y lo que nos quita ese miedo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas un consejo yo creo que muy positivo, muy bueno. Y Sinibaldo, pues
evidentemente a ti te toca un poco la parte más difícil porque finalmente es la parte de tecnologías, ¿no? Que aparentemente lo hacen frío, pero por otro lado, ya se mencionaba, ¿qué buscan como punto número uno todos los pacientes? Que les demos un resultado confiable y oportuno. ¿Cómo nos pueden ayudar estas tecnologías de la información como laboratorios a concretar esto? A ver, vamos a darle para que poder dar 3 tips que se puedan llevar y bien concretos. Quizás que pueden implementar en sus laboratorios. Lo primero, yo pondría el primer punto, una infraestructura de tecnología de información actual, flexible e integrable. Segundo, ya voy un poquito a un punto ya de hay que medir para mejorar. Clave también los sistemas de información. Y el tercero ya es un poquito más organizacional, quizás es crear una cultura de cambio, crear una cultura que se puedan adaptar fácilmente al cambio y todas las tendencias que estuvimos hablando lo puedan llevar sin miedo. Vamos a sufrir cambios, nuestra industria va a sufrir cambios rompedores, tenemos que estar preparados, no tener miedo, pero contar con las herramientas que nos lleven a adaptarnos, mejorar y evolucionar. En esto está un poco la tecnología, la nube, más alcance, interconexión, para poder, y que sea nuestra demanda interna como la de nuestros pacientes, podernos adaptar a la demanda del paciente en tiempos correctos, no 5 años después, sino tenemos que ir a la par. Esto va evolucionando muy rápido. Tenemos que medir todo, tenemos que generar indicadores de gestión correctos, alcanzables y siempre ir evolucionando. Eso sería, yo creo que los 3 puntos que me gustaría que se lleven, no complicarlo más, sino ya ir a la base de nuestra operación como tal, como laboratorio, como organización, y creo que con esto, cumpliéndolo bien, ya damos paso adelantado y gigantesco en nuestra organización y el nivel que podemos llegar a atender y el crecimiento organizacional y con laboratorio privado o público que queremos, siempre queremos dar un mejor servicio. Muy bien, muchas gracias. Pues me gustaría, antes de dar una conclusión sobre nuestro evento el día de hoy, abrir un poco el piso a preguntas que quisiera nuestro auditorio dirigir. Pueden hacerlas generales o pueden hacerlas dirigidas de manera particular a cualquiera de nuestros panelistas. Entonces, me gustaría abiertamente preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta. Aquí ya tenemos una primera. ¿Me ayudan con un micrófono, por favor? Aquí adelante, tercera fila. Buenas tardes. Yo agradezco la invitación, Alan, que me hicieron y la atención también de recordarme para venir a este foro, que realmente ha sido muy interesante. Y a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué están haciendo los países que tienen ya más tiempo trabajando con las tecnologías actuales? Porque efectivamente nos gusta mucho la calidez, nos gusta que nos traten muy bien, que les recibamos un servicio que pues, todo el mundo quisiera, ¿no? El ser más tener el servicio personalizado. Sin embargo, lo que sí estamos viviendo es que la gente joven que tiende más a las tecnologías, al celular, que como bien dicen que no se les olvida a nadie, entonces estas personas que tienen ya poco tiempo para acudir otra vez, por ejemplo, al laboratorio, ya lo quieren todo por teléfono, todo lo quieren por teléfono. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, Japón, Estados Unidos? ¿Cómo manejan o de qué manera se está aprovechando el laboratorio de estas tecnologías para brindarle el servicio a estas personas que ya no tienen tiempo para a lo mejor acudir de manera personal? Casi quisieran ya también que siempre todo el trabajo, hasta de la toma de la mesa, fuera en su domicilio. Siempre se ha dado ese servicio, sin embargo, esta tendencia era a personas que no se podían desplazar al laboratorio, personas de la tercera edad o personas que estaban en cama. Sin embargo, ahora ya estas personas todo lo quieren ya en su domicilio y todo lo quieren ya en su celular. ¿Qué están haciendo estos países que tienen más tecnología con respecto al trabajo que se está haciendo de laboratorio? Es
nota muy interesante porque cuando comenzamos en este ejercicio de revisión en la Fundación hace ya 8 años y naturalmente nos inclinamos mucho al principio de tecnología, y en la práctica lo que hemos ido encontrando es que ahora estamos regresando a revisar el reto de la adopción. Partimos de un principio un tanto inocente, de decir, dado que todos tienen celular, dado que todos tienen computadora, dado que todos tienen estos accesos, pues lo van a adoptar rápido. Y nos estamos topando con una realidad, y es que yo puedo tener mi celular, pero es mío. Nada más yo tengo acceso a él y es mi salud, ¿por qué me lo tienen que mandar por ahí? Y entonces surge toda una corriente que busca entender ahora estos procesos conductuales para asegurar o mejorar la probabilidad de que una persona adopte una tecnología. Y yo creo que en el terreno de la salud, si bien existe la posibilidad de automatizar o de reducir tiempos en muchos aspectos, yo creo que no se puede perder el valor que tiene el contacto uno a uno para recibir mis resultados, para recibir una retroalimentación. Y en ese sentido, creo que las grandes escuelas en Estados Unidos, me toca ver mucho, por ejemplo, Clínica Mayo, están regresando a decir, mire, no puede venir usted una vez cada 15 días, venga una vez cada 2 meses. Fíjese aquí 3 horas, pida permiso en su oficina, le damos un circuito y pasa por el psicólogo, el médico, el químico, el nutriólogo, y le vamos retroalimentando en ese ejercicio. Y yo creo que al final esa es la solución, al final estamos integrando toda una serie de servicios en torno a una persona y nos estamos asegurando que entendemos que es una persona. Y la tecnología les manda recordatorios, les manda sus exámenes y todo, pero ese valor diferenciador sigue siendo, y lo que se ha encontrado es el entender que es una persona y que eso es lo que va a hacer una diferencia, que la persona se sienta valorada, no solo en el sentido clínico, sino en el sentido humano. Sí, y a mí me gustaría extenderme un poquitito más, nada más un comentario, porque la pregunta me parece sumamente interesante. Y en muchos países lo que se está cuidando es evitar el autodiagnóstico, porque a pesar de que mucha gente sí tiene acceso al celular, a computadoras, al smartphone, aquello, lo otro, y siempre quieren los resultados más rápidos, y no tengo tiempo de ir a recibir mis resultados, me los tienen que enviar. En Estados Unidos están cuidando mucho esa parte legal, porque han habido muchísimos casos de gente que se autodiagnostica y obviamente por esa misma situación caen en un problema mucho más grave, ¿no? Y ya que empiezan a buscar la causa raíz, dicen, oye, esta persona se autodiagnosticó, fue a la farmacia, en el anaquel, se metió a San Google y a Wikipedia y empezó a buscar qué podía tomarse para esto, que porque era un caso muy parecido a no sé de qué parte del mundo, y el tipo resultó que se fue al hospital, ¿no? Entonces, me parece que a pesar de que sí tenemos alcance de tecnología y velocidad para recibir las cosas, creo que también la tendencia va en que la gente quiere un cara a cara, y comparto con Rodrigo, la gente aún sigue pensando en que sí, te dan tus resultados, pero hay que ir al especialista, ¿no? Hay que ir con el médico, porque mi clínica puede ser diferente a la de otras personas. Entonces sí se está cuidando mucho esos aspectos para evitar que sucedan muchas más muertes por este tipo de autodiagnóstico. A ver, voy a agregar un poquito ya como usuario y parte de esa población que usted está hablando, de esta franja de millennials, como se define este grupo poblacional. Las tecnologías, pues bueno, ya son parte y forman casi que parte de tu cuerpo. Y si necesitamos dar ese servicio al móvil, que sepamos que tenemos nuestro resultado, poder consultarlo, pero también va todo en esa conexión en el ecosistema de salud, de que quizás esta petición al laboratorio debe ser realizada por el médico, que nos avise que ya tenemos resultados, estos resultados automáticamente a nuestro doctor, y nuestra cita de forma automatizada, con un recordatorio de nuestra cita. Es poder llevar todo el esquema tampoco es solo laboratorio-paciente, estamos formando un ecosistema mucho mayor
y donde la tecnología sí forma parte, el ahorrarnos el visitar nuevamente al laboratorio para buscar nuestros resultados, pues da mucho valor. Eso nunca lo podemos dejar a un lado, pero sí que formamos parte de un ecosistema y que todos en el ecosistema estamos en ese proceso y todos debemos ser informados en el momento correcto, de la manera correcta. Gracias. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Hay alguna mano al fondo, atrás, hasta atrás? Buenas tardes. Yo deseo recordar algo tan importante que inicialmente mencionaron en relación a la responsabilidad y corresponsabilidad en relación a los pacientes y a los prestadores de servicios de salud. Tomando en cuenta también el hecho de que un factor importante, el aspecto de educación hacia el paciente, las medidas de prevención, sobre todo en relación principalmente al incremento, como se mencionaba, de enfermedades crónico-degenerativas que han impactado notablemente en los servicios de salud, y que las medidas preventivas, con la aplicación adecuada de la tecnología, como se ha mencionado, va a favorecer precisamente una atención adecuada y obviamente muchas veces la curación de esos padecimientos que el paciente acude a los servicios de salud para recuperar precisamente ese bien valioso de todo ser humano que es la salud. Aplicación de tecnología que ya tiene tiempo con la telemedicina, o el hecho de la toma de muestras en la cabecera de la cama de los pacientes para procesar ya sea sangre, muchas veces orina en forma urgente, en forma inmediata, independientemente de que se envíe al laboratorio. Así como también, como se ha mencionado, educación para la utilización adecuada de la información que está a disposición de todos a través de Google o otros medios, ¿verdad? Porque muchas veces esa utilización inadecuada genera desorientación precisamente del paciente y una comunicación adecuada con los prestadores de los servicios de salud, que en muchas de las ocasiones previene las complicaciones y muchas veces el problema médico-legal que se presenta en el paciente. Valioso todo lo que ustedes han mencionado, y por eso me he permitido recalcar ese aspecto inicial que mencionaron de corresponsabilidad, prevención y sobre todo aplicación adecuada y oportuna de la tecnología. Pues muchísimas gracias por el comentario. Yo creo que acaba de ser un excelente resumen de la ponencia y agradezco muchísimo. Además agradezco el esfuerzo de venir desde Tampico. Entonces, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues realmente creo que el mensaje me da gusto escuchar y entender que lo tenemos todos de alguna manera claro. A mí se me hace muy interesante en este trabajo en equipo que hacemos. Evidentemente el médico, el laboratorio abierto al público, el laboratorio de referencia, el fabricante de equipos de reactivo, el desarrollador de sistemas y el promotor finalmente de salud pública, ¿no? Con el apoyo de capitales. Al final todos estamos en esto, todos estamos aquí porque queremos evidentemente pacientes más sanos, más alertas, con mayor prevención, con mayor educación real y no únicamente con lo primero que aparece en la búsqueda de milisegundos en Google. Entonces es una labor justamente que nos toca a todos, ¿no? A mí siempre se me ha hecho interesante cómo la tecnología debemos utilizarla para lo que verdaderamente aporta valor, ¿no? Entonces, el hacer mucho más eficientes los procesos permite que
todo lo demás, todo el tiempo que nos sobra lo dediquemos a este proceso de educación, de apapacho, de seguimiento, y hay que hacerlo así, ¿no? Entonces, a mí me parece una excelente aportación. Muchas gracias nuevamente por el comentario y me da gusto oír esto. Teníamos otra pregunta, otra mano por acá, adelante. Buenas tardes. Antes que nada agradecer a Lance, a todos sus representantes que nos hacen favor de llegar y llevar información a todos los laboratorios, como ustedes han bien dicho, en la República Mexicana. Es increíble lo que uno aprende el día a día. Es increíble escuchar a grandes compañeros, que no lo conozco por eso, que es mi compañero, porque es grato escuchar esa parte de amor hacia el paciente, hacia un valor. Y lo que estoy escuchando de cada uno de ustedes es que me hacen recordar lo que tengo que hacer mejor día a día. Lo que le pasa a mis pasantes, lo que le pasa a mis compañeros cuando me toca ubicarlos. Entonces, en verdad, gracias por recordarme. Al contrario, muchas gracias por el comentario. Tenemos una pregunta aquí adelante, si me apoyan con el micrófono. Gracias, buenas tardes. Ante todo, nuevamente gracias por la invitación, a sus servidores, en general a todos. Perdonen el paréntesis, gracias a los médicos en sus días, presentes. Mi perspectiva es la siguiente, señor Pani. ¿Tiene proyectado o cuál es el futuro de los análisis clínicos hacia el apoyo a los sistemas de salud? Hablo en especial de hospitales. Realmente en un hospital que hacemos de pruebas especiales para el diagnóstico del médico y a veces lo mandan a referenciar a terceros. Ustedes como empresa grande, Lance y muchas otras que amablemente han crecido, ¿tienen proyectado ese apoyo a los sistemas de salud como pruebas especiales? Pongo el ejemplo en hospitales materno-infantil, donde los pacientes llegan con preeclampsia, eclampsia, y sabemos que hay una prueba, un marcador que es de apoyo para este diagnóstico. Hacerlo accesible a los sistemas de salud, no entrar en choque con el laboratorio interno de cada hospital, sino pruebas especiales, hacerlas allegadas al paciente. Creo que eso sería muy redituable de alguna manera, y ese es un caso en especial y hay muchos otros. Entonces, yo no sé si Lance, en su experiencia, tenga contemplado el futuro de los análisis, poderlos acercar más hacia este sistema de salud, que en México, en los hospitales, pues a veces es un poco difícil de conseguir, ¿no? A los pacientes. Gracias. Claro que sí. Me gustaría incluso ampliar la respuesta un poco con la perspectiva en particular, en este caso de Rodrigo, y obviamente complementar lo que acaba de preguntar. Voy a comenzar muy rápidamente con la labor que Lance está haciendo en ese sentido y luego me gustaría que Rodrigo nos ayudara a dar una perspectiva más amplia en el resto del sistema de salud, sobre todo en este modelo hospitalario. Definitivamente, como Lance en estos 47 años de vida, y además, ¿no?, siendo fundado por dos médicos que trabajaron toda su vida en un Instituto Nacional de Salud, pues tenemos una orientación muy clara, primero que nada hacia justamente el paciente y el apoyo en cualquier rincón del país y en cualquier tipo de institución. Definitivamente nuestra labor está dirigida hacia trabajar cada día más con los profesionales de, en este caso, el Sistema de Salud Nacional, y tratar de tanto dar a conocer pruebas que de alguna manera están apoyando cada día más un diagnóstico más eficiente, ¿no? Y pongo un ejemplo de a qué me refiero. Cuando nosotros comenzamos a ofrecer el perfil tiroideo hace 47 años, ¿no?, se corrían pruebas que hoy ya no son relevantes, ¿no? Hoy podemos llegar a un diagnóstico mucho más certero, mucho más preciso, con 3 pruebas en sus fracciones libres que ayudan mucho más. Por poner un ejemplo, todo ese modelo de obtener información, acercarla y traerla es uno de ellos. Obviamente, por el sistema como funciona en México, sobre todo en ciertos hospitales, a través del modelo de integradores, en donde quien pone los equipos y cómo se funciona, nuestra labor es acercarnos y ayudar, sin importar que existan 3 o 4 intermediarios antes de llegar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas cosas. Foros como este, pláticas particulares en los hospitales regionales, trabajamos con muchos de los institutos, así como nutrición, ¿no?, desde donde nosotros nacimos, Instituto de Psiquiatría, en fin, todo tipo de hospitales. Entonces, yo quisiera dejar la ventana abierta para que en la oportunidad que tengan, se acerquen a nosotros y nos digan qué les gustaría. ¿Qué estamos haciendo? Sobre todo traer información, traer una oferta de pruebas más amplias,
más amplia, y que nos permita dar, y en este sentido, este apoyo. Trabajamos, incluso nos metemos hasta en el brete legal, ¿no?, de ver cómo le hacemos para que autoricen estas pruebas. Y créanme, ya si quiere después platicamos un poco en corto en esta línea, porque hemos hecho, como decimos a veces en la oficina, nos paramos de cabeza para que se puedan hacer muchas cosas en esa línea. Créanme que estamos muy interesados en apoyar todo el sistema en lo que podamos, en lo que a nosotros, nuestro granito de arena, sabemos que es un granito de arena, pero estamos muy interesados en hacerlo, llevamos muchos años intentándolo y buscando caminos nuevos para lograrlo. Entonces, pues espero que tengamos la oportunidad de hacer esto y muchas otras cosas más en esa línea, pero de que estamos abiertos todo el tiempo a este tipo de apoyo. Y me gustaría también complementar un poco la respuesta, porque finalmente una visión que pudiera llegar a tener la Fundación SLIM con el alcance que ha tenido y con el acercamiento que ha tenido, a ver qué otras cosas más se podrían hacer, sobre todo en este sistema público de salud. Sí, la pregunta es muy interesante porque además refleja una inquietud con una tendencia cada vez más creciente, y es que ante la competencia tan grande que existe, la movilidad de los pacientes, el entorno en el que nos encontramos, ya hay dinámicas en las que coexisten los sistemas públicos y privados de salud, y entonces ¿cómo hacemos para que eso funcione bien? Creo que en general hay dos grandes modelos, ¿no? El primero, que ya lo hace mucho el IMSS, que es el modelo de subrogación de servicios, donde simplemente reconociendo ya que tiene una incapacidad tanto operativa como de infraestructura para hacer frente a nuevas cosas, pues subroga a un tercer servicio. Y el otro creo que son algunos interesantes, que son las asociaciones público-privadas, donde justamente el sector privado viene a complementar un servicio que no puede prestar el sector público, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor algunos hospitales que por su ubicación geográfica no pueden tener ellos ciertas pruebas porque tienen un equipo ahí parado para 6, 7 pacientes que les llegan al mes, que no me sale, ¿no? Simple y llanamente no me sale. Ahí es donde creo que el sector privado puede jugar un papel fundamental, y ya hay hoy un marco legal que te lo permite, que ciertamente hay que andarle buscando la creatividad, ¿no? Porque en cada estado luego las reglas son distintas, pero creo que se está avanzando hacia allá, y cada vez se está eliminando este estigma, por un lado de pensar que lo privado es lo oculto, lo oscuro, lo negativo, ¿no? Y también el otro de que lo público es lo ineficiente, lo malo, lo mal hecho. Yo creo que se está llegando a un equilibrio, que tarda, no es algo inmediato, pero se está llegando a un punto en el que hay un entendimiento de que se necesitan mutuamente, ¿no? El privado busca un negocio, y qué bueno, ¿no? Y creo que, como siempre he dicho, pues si no hubiera privado no existiríamos nada de lo que estamos haciendo aquí. Yo creo que eso tiene que suceder, y también el público tiene que suceder. Entonces hay mecanismos que se han encontrado y que creo que está caminando bien hacia allá. Va a tardar, porque además tenemos un sistema de salud desfragmentado. Entonces pasa que yo llego con mi tarjetita de IMSS, con mi tarjetita de ISSSTE, con mi tarjetita de Seguro Popular, y luego me tienen las tres, ¿no? Entonces parece esto que está jugando a las cartas, pues ¿cuál agarro? Pero en general creo que se está avanzando hacia allá, y yo creo que la tecnología en ese sentido está jugando un papel fundamental, y estos nuevos modelos de negocios cada vez se han ido aterrizando más en nuestro contexto, sobre todo. Muy bien, tenemos espacio para una pregunta más. Acá tenemos una mano, por favor. Buenas tardes. Desde su experiencia, bueno, en este foro ha quedado claro que en estos años han sumado las disciplinas en el campo de la salud. Ya no somos solo, bueno, no estamos hablando de solo médicos, integramos a los químicos, a los genetistas, múltiples disciplinas que se están integrando para generar un mejor servicio. Desde su punto de vista y con su experiencia, ¿cuáles son los retos que tenemos como químicos clínicos que trabajamos día a día para que esta tecnología no nos rebase y poder seguir siendo un aporte importante para este campo de análisis? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Me gustaría dar la oportunidad a todos de contestar brevemente y aportar un poco desde su perspectiva. Sinibaldo, ¿te parece bien si empezamos por allá? A ver, la perspectiva del químico, del laboratorio, como lo vemos ahora mismo, va a cambiar. La cantidad de generación de información va a cambiar, y de áreas. Educación, como todo, va a ser lo básico. Ayer tenía una conversación de una parte de genética que estábamos teniendo, y era un bioinformático.
profesiones con una orientación química, pero con una formación también muy estadística, para poder tener todo ese proceso de información que vamos a ir generando, poderle darle sentido. No nos vale de nada generar toneladas de información que no podamos interpretar. Entonces, el prepararnos, análisis, el data análisis va a ser fundamental, porque vamos a estar teniendo roles interdisciplinarios. El laboratorio como tal veremos muchas áreas y tendremos que tener la capacidad de dar un diagnóstico considerando toda esta información. Sí, yo iría también en esa misma línea, ¿no? En la parte de la educación, no olvidar esa parte de educación, seguirse entrenando, seguir estudiando, seguirse documentando de todo lo que hay en el ambiente, en el ecosistema, como decía Sinibaldo, pero también me parece que esa palabra que utilizaste de multidisciplinario es muy interesante. Creo que hay que tratar de armar equipos multidisciplinarios, ¿no? Los jóvenes vienen cada vez con mayor tendencia a la tecnología y nosotros nos estamos empezando a quedar un poquito atrás, pero ahí es donde se pueden complementar, ¿no? Se complementa la experiencia del químico con el análisis de tecnología que tiene una nueva persona que está llegando al laboratorio o a un equipo multidisciplinario. Entonces, yo lo pondría más en ese aspecto de tratar de aportar y utilizar equipos en donde ellos puedan aportar hacia el objetivo que estamos buscando, ¿no? Y tratar de trabajar en ese sentido para armar cada vez equipos que se ayuden más entre ellos. Sí, creo que coincide totalmente. Por ejemplo, tenemos una alianza con el Broad Institute en Boston, que es un instituto dedicado a investigación genómica, y mi sorpresa es que el 80% del personal que ahí labora son matemáticos e informáticos. Realmente el papel, ya digamos, de la extracción de la muestra es un papel secundario a la luz de todos los análisis agregados poblacionales y de las grandes bases de datos que tienen que correr. Entonces, en ese sentido, coincido totalmente. Creo que es un tema de estar preparado ante esta nueva ola de conocimiento que se está generando, y creo que el contar con un segundo estudio, a lo mejor un diplomado, una maestría en áreas ya específicas, estadística, informática, creo que eso es lo que puede hacer una diferencia, porque además todas estas grandes pruebas ahora que vienen ya de metabolómica, proteómica, pues ya son pruebas que están basadas no solo en el resultado mismo, sino en el resultado mismo de grandes estudios poblacionales, donde quien lo puede entender y quien pueda participar en ese proceso de explicarse a la persona hace toda la diferencia. Sin lugar a dudas, la colaboración, bien se menciona, hoy día es imposible ser experto en todo. Eso yo creo que nunca ha sido realmente la solución, pero hoy día que entramos a materias todavía mucho más profundas y que permiten especializaciones todavía mucho más sofisticadas, yo creo que el gran reto que tenemos es esa colaboración, y el rol evidentemente del químico es un rol sumamente importante en esta actividad que llevamos a cabo como apoyo en el diagnóstico. Yo invitaría a todos a que justamente identifiquen a esos jugadores que están a su alrededor, identificados como los propios médicos, identificados como cada uno de los especialistas que ya se mencionaron, identificados como entidades ya, un proveedor, el fabricante, el laboratorio de referencia, el especialista en sistemas, el especialista en salud pública, el especialista, es decir, hagan esa labor de identificar quiénes están a su alrededor, fomentemos este trabajo en equipo. Elías lo resaltaba a nivel del interior de la organización, pero la realidad es que estamos todos juntos en pro de beneficiar a nuestros pacientes. Y a mí me encanta, y por eso el lema de nuestra compañía está justamente centrado en eso, ¿no? Todos somos pacientes, y no hay nada como poner a flor de piel cuando nosotros somos, sobre todo nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa, en fin, según corresponda, los que están inquietos por un diagnóstico certero, como para poder entender todo lo que tenemos que hacer para poder llevar a cabo toda la actividad coordinada y dar ese resultado que va a apoyar a que estemos bien, ¿no? Entonces, que nunca se nos olvide que detrás de todas esas muestras siempre hay un paciente preocupado por su salud. Es así de sencillo.
Entonces, yo quiero aprovechar para agradecerle a nuestros panelistas y otorgarles un presente, y les pido un aplauso, por favor, para ellos. Y evidentemente les pido si se sientan un segundo para acompañarnos y evidentemente agradecerles nuevamente a todos ustedes. Sabemos que el tiempo es uno de los recursos más preciados que tenemos en este momento. Les agradecemos de todo corazón que se hayan tomado ese tiempo para acompañarnos el día de hoy. Espero que haya sido de gran utilidad, que haya despertado obviamente el interés de profundizar. Por favor, tengan absoluta tranquilidad de que si se acercan a nosotros, buscaremos continuar estos esfuerzos, buscaremos canalizar sus dudas hacia todos nuestros ponentes y otros especialistas más. Es una labor de equipo, como ya lo mencionaba al concluir en el panel. Les agradecemos muchísimo y obviamente los invitamos, por favor, a quedarse con nosotros a la comida. La verdad es que es una comida que pretende cerrar, dar esta oportunidad de todavía interactuar un poco más, platicar entre pares, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les está yendo? Y no únicamente, otra vez, cerrarse quizá a las personas que han estado enfrente, sino aprovechen en la comida y platiquen e intercambien experiencias. Es lo que hace más rico todo esto. Y bueno, les agradezco muchísimo. Espero verlos y tener la oportunidad de saludarlos durante la comida. Espero nos puedan acompañar. Pero sobre todo, les quiero dejar las puertas abiertas de Lance Laboratorios para este evento y muchos más, y para acercarse en todo lo que les podamos apoyar. Muchísimas gracias por su asistencia.